que un cambio, por más relativo que sea, sale de la prensa concertada. Ahí está el comercio diciendo Humala es autoritario y al día siguiente Humala vuelve a ser autoritario y Humala tiene doble discurso. Y el lunes negro, y el jueves pálido, y el miércoles gris, y todos los días es lo mismo. Todo aquello que se asome como diferente, como singular, resulta enemigo. La pregunta es, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? La inmovilidad como doctrina. ¿Eso es aceptable? Como decía Andrés Townsend hace años, el viejo Townsend, cuánto se le extraña, que era conservadora, decía, es bien estúpido ser conservador en el Perú, porque la pregunta es, ¿qué conservan los conservadores? Vamos a ver, decía el viejo Townsend, ¿qué conservan los conservadores? Y vivía aquí en una bonita casita en Chacarilla, ¿eh? No era un harapiento, ni un izquierdoso, ni un caviar, pero era un conservador ilustrado, que eso es lo que le hace falta al Perú, pues. Bueno, sí. ¿No? Bueno, no sé si estamos de acuerdo. Pero, a ver, yo quiero insistir solamente un poco más en el tema de la prensa. Insiste todo lo que quieras. Porque, a ver, cuando tú mencionaste, por ejemplo, que medios alternativos que rompen el oligopolio, por ejemplo, vamos, esto, ¿no? Internet en general. Sí, de nosotros. Una pequeña revistita. Pero eso tendría, a ver, pero visto desde el plan de gobierno de Humala, eso quiere decir que el Estado de alguna forma intervendría o no tiene por qué intervenir en la prensa. Entonces, ¿a qué se refiere? Pero la prensa no tiene por qué intervenir en el Estado, ni en el gobierno, ni en las políticas del gobierno, ni tiene por qué decidir cuáles son los referentes de la política económica, ni tiene por qué satanizar a quienes dicen hay un matiz, cuidado, un momentito, acá hay que hacer un cambio. Inmediatamente le saltan a la yugular como lobos, lo destrozan, lo desacreditan y claro, entonces ya no es una prensa, ¿sabes? Ya no es una prensa que informa, es una prensa que degüella a sus enemigos. Entonces, ¿cuál es la interpretación que tú haces de lo que hizo Humala respecto de la prensa, los medios en su plan de gobierno? ¿Es tan apocalíptico? No, que le pasa lo que le pasa a todos. Álvaro Royce contó esta mañana algo que le dijo una vez Correa cuando lo entrevistó. Correa le dijo, te voy a decir algo, todos los presidentes de América Latina con los que me he reunido están disgustados con la prensa. Álvaro Royce lo contó esta mañana en Radio Capital. Y esto es cierto, porque cuidado, la prensa latinoamericana no es la prensa europea, no es la prensa europea. Se parece mucho más a la prensa del Tea Party de los Estados Unidos, a la prensa extremista. La prensa peruana escrita es una versión en papel de Fox News. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres? Frente a Fox News, ¿qué haces? ¿Te quedas callado? ¿Aceptas todo? ¿Decides vivir en las cavernas? ¿Saludas a Pablo Mármol y a Pedro Micamiones? ¿Te vas en tu...? Pero la salida es que el Estado se meta. Por favor. No, la salida no es el Estado que meta. La salida es que el Estado y la prensa no tengan que ver, y la salida es que la prensa y el poder económico no sean lo mismo. Porque si la prensa es igual al poder económico, entonces ya no es prensa, es lobby. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Lo que está sucediendo actualmente es que el comercio, por ejemplo, ha dejado de ser un periódico y se ha convertido en vocero de Lanchile, Odebrecht y Grano Montero. La pregunta es, ¿eso es lo que quiso Domínguez Quesada cuando hizo su vieja, legendaria campaña en relación al laudo de la Brey Pariñas y a la IPC? ¿Eso es lo que quería? ¿Sí? ¿Qué haría Domínguez Quesada si resucitara? ¿En qué 100 se pegaría el balazo Luis Miro Quesada si viera el comercio de hoy? Entonces, estoy asumiendo que tú no crees que llanten, o sea, ni el cáncer ni el SIDA. Esa es una de las peores frases que le he escuchado a Mario, ¿no? De las peores. Le he escuchado muchas peores, pero de las peores, esta es la peor, sin lugar a duda. Este señor no se ha puesto a pensar, porque el Nobel parece que, con todo derecho, lo ha envanecido aún más, que siendo un gran escritor, un maravilloso escritor, un estupendo escritor, no tiene ningún derecho de convertir a víctimas del cáncer y del SIDA en lo último de la escala humana. ¿Qué pasaría si tuviera una nieta con cáncer, un tío con SIDA? O sea, ¿este señor no ha pensado en eso?
Pero sí, no, es que esto se dice, pero claro, ese es otro de los tabúes, ¿no? Nadie puede meterse con Vargas Llosa, nadie puede meterse con el modelo, nadie puede meterse con el comercio y nadie puede meterse con lo sagrado. ¿Y qué es lo sagrado? Lo que le da la gana a la derecha, ya está, listo, eso es lo sagrado. Yo decreto que es sagrado y para mí no es sagrado. En segundo lugar, no creo que sea ni Keiko el SIDA ni Ollanta el cáncer. Son dos opciones radicalmente diferentes. La gente decidirá y hay que dejarle a la gente, hombre, un cierto albedrío. No puede uno ser, o sea, los patas de Mario le dicen Zeus, todo el mundo sabe, ¿no? Sí, todo el mundo es Zeus, ha dicho. Bueno, hombre, que no se lo tomen tan en serio, por amor de Dios, no es Zeus. O sea, no está sentado en el Olimpo diciendo qué tempestades van a ocurrir y qué naufragios se evitará. Hombre, ya, déjale a la gente un poco de libertad. Hay gente que va a votar por Humala, hay gente que va a votar por Keiko. A mí me da grima que voten por Keiko, sí, me da grima. Me espanta, sí, pero de ahí a decir, ¡cancerosos! No, pues hombre, no. ¿Te parece Keiko una opción igual de respetable que Humala? No, para nada, por Dios. Keiko no es ninguna opción respetable. Keiko pudo ser una opción respetable si tomaba distancia de su padre, pero en estos últimos días ha confirmado ser la heredera absoluta del señor Fujimori, que en adelanto de legítima le ha dado la oportunidad de ser candidata, pero es adelanto legítima. El papá, la autoridad, es él. O sea, tendríamos, como tuvimos durante la ocupación con Chile, un gobierno de la Magdalena, tendríamos el gobierno de la Diloes, ¿no? De la Dinoes. Ahora, hubiera sido ingenuo pensar que ella se hubiera separado, no hay forma, ¿no? O sea... Bueno, pero es mejor ser ingenuo que ser siempre malévolo, ¿no? Yo pensé que en un momento esta señora, podría haber dicho, voy a lavar el apellido con una pancha y voy a demostrar cuán distante, desde el punto de vista moral, pudo haber estado del régimen que fatalmente frustró a mi padre y a su proyecto. No, se ha comprado todo. O sea que la señora Keiko es Hermosa y los mix, Holguay y sus tractores, Montesinos y sus robos, la meada de Aljovín, las complicidades de la señora Blanca Nélida Colán, todo. Muy bien. Entonces la señora viene completa, con el paquete completo. ¿Quieren votar por ella? Bueno, tendrán seguramente sus razones, pero eso sí, que no me vengan después con el cuento de que no sabían. Sí sabían. Sabían que la señora Keiko es Alberto Fujimori encarnado en una geisha. Entonces, la cosa es bien dura, ¿no? Ahora, Ollanta Humala, ya lo he dicho, tiene 1000 defectos y tiene 40 problemas. Y tiene un programa probablemente, si no doble, por lo menos confuso. Él sigue creyendo, parece que el nacionalismo es una ideología. No lo es. O el nacionalismo es un programa. Pues no lo es. Pero de ahí a satanizarlo y decir que con él todo se viene abajo y que con él volveremos al populismo. Y entonces tú les preguntas, ¿y qué cosa es populismo? Populismo es, por ejemplo, tener Petroperú. Entonces tú les dices, oye, pero los chilenos tienen ENAP. Bueno, pero esas son excepciones. Entonces tú les dices, pero los chilenos tienen Codelco, que ni siquiera Pinochet privatizó. Pero es que fueran otras las circunstancias. Oye, pero en Colombia existe Ecopetrol, estatal también. Bueno, pero Colombia ha vivido una guerra, pero nosotros también vivimos una guerra. O sea, ¿te das cuenta? Son tan estúpidos que no entienden que puede haber perfectamente un régimen económico que contemple lo público y lo privado y aún lo cooperativo para que el mercado tenga una cierta pluralidad, ¿no?, de ofertas y para que la demanda no sea satisfecha pues por oligopolios,
2 empresas controlan el 68% de los fideos, el 70% de las harinas. Una empresa controla el 95% del mercado de la cerveza en el Perú. Una empresa controla el 75% de los boletos aéreos y es chilena, se llama LAN. ¿Eso es el mercado? ¿Eso es mercado? Por favor. O sea, lo que falta aquí es justamente informarse un poco más, ser menos borregos, asentir menos, dudar más y preguntarse ¿por qué? Si todo esto es tan bonito, ¿por qué tenemos 1/3 de pobres, 10 millones de pobres todavía? Y en algunas regiones de la sierra la pobreza, no la pobreza, sino la extrema pobreza, llega al 60%. ¿Por qué? Algo está fallando, ¿no es cierto? Pero los estúpidos dicen, no está fallando nada. Lo que tenemos es que persistir en esto, y no saben, porque no entienden nada, que los países que salieron de esto tuvieron una política planificada, estatal, de protección a sus propias producciones. ¿No saben ellos que los agricultores norteamericanos siguen recibiendo subsidios? ¿De quién los reciben? Del gobierno federal. ¿Y qué pasa es el gobierno federal? El gobierno federal es el Estado. Ahora, no es la primera vez que el Perú ha vivido una pequeña burbuja de bonanza, al menos, ¿no? Y no es la primera vez que probablemente la burbuja reviente. ¿O tú estás de acuerdo o tú crees que esto puede seguir así nomás? No, yo creo que esa es una burbuja un poco más duradera porque corresponde no a una riqueza encontrada, como fue el caso del guano y el salitre que nos robaron los amigos del sur, ni el caso de la harina de pescado, ¿no? Este es un momento mundial de crecimiento en donde el Perú no depende tanto de lo que encuentre para vender, sino del mercado que se expanda. Y a pesar de la desaceleración de China, que va a crecer, dicen, a un 7% en vez de a un 9%, la India, sin embargo, sí conserva sus pronósticos de crecimiento. Yo creo que puede haber un bajón relativo en los commodities, pero lo que más me preocupa no es eso, lo que me preocupa es que el Perú no aproveche su momento para crearle valor agregado a lo que produce, ¿no? Para las vacas flacas, digamos. Claro, o sea, vender cerros y cerros y cerros y cerros y cerros durante años, ¿verdad? Vendemos montañas, claro, nosotros vendemos montañas. Tal cual. Viene un gringo y dice, yo quiero esta cordillera y yo quiero la otra, vendemos las montañas. Sí, eso es exacto, vendemos montañas, es verdad. ¿Qué haríamos si convertimos eso en alambrón, no? No sé, en circuitos, el cobre convertido. Claro, ese es el asunto, que no tenemos conciencia de que lo que estamos vendiendo no tiene reposición. Y fugaz. Y claro, es finito, como todo. Como se acabó el guano, como se acabó el caucho, como se acabó el salitre, como se acabó la harina de pescado, como gran revolución, seguimos siendo importantes exportadores, pero ya no es pues lo que era la harina de pescado en los años 60, ¿no? Lo que no es finito es el conocimiento, el crecimiento interior, la creación de un mercado interno, la demanda interna convertida en el ancla de la economía. Y para eso necesitas mejores sueldos, una clase media más gorda, ¿no? Al contrario, no aplastada, sino más gorda. Necesitas todo aquello que han hecho los